prepárate para entrar en Mayberry como nunca antes. Detrás del sheriff Andy Taylor y el torpe pero genial Barney Fife hay secretos, bromas, rivalidades, amistades que trascendieron la pantalla y decisiones económicas que cambiaron vidas. Hoy descubriremos 15 datos sorprendentes de The Andy Griffith Show que harán que veas la serie con otros ojos. ¡Vamos allá! Número 15. Don Knotts, de compañero planeado a leyenda. Muchos piensan que Barney Fife, el torpe y entrañable ayudante del sheriff, fue un accidente de la serie. Nada más lejos de la realidad. Don Knotts fue contratado desde el inicio específicamente para ser el compañero de Andy, lo que en inglés se conoce como sidekick. La historia cuenta que Knotts, tras ver el episodio piloto, llamó a Andy para sugerir que su personaje necesitaba un ayudante torpe. El carisma y la química entre Andy y Don no tardaron en hacerse evidentes. Aunque el personaje se desarrolló más de lo previsto, Don se convirtió en un ícono de la comedia televisiva. Su interpretación natural, sus muecas y su torpeza calculada hicieron que el público lo adorara desde el primer episodio. Ganó 5 Emmys por su papel y cada uno de esos premios supuso un salto enorme en su carrera y en su caché. Su salario inicial rondaba los $1,250 por episodio, pero terminó ganando cerca de $3,500, un incremento significativo para los años 60. Traducido a la economía actual, estamos hablando de más de $500,000 al año por su participación en la serie. Número 14. Andy Griffith, el sheriff más intenso fuera de cámara. Andy Taylor parecía un hombre calmado, paciente y siempre con la frase perfecta. Pero Andy Griffith, el hombre detrás del personaje, era mucho más intenso. Compañeros de reparto recuerdan que fuera de cámara podía mostrarse serio e incluso algo malhumorado. No era desagradable, pero se tomaba su trabajo con mucha seriedad. Don Knotts comentó en varias ocasiones que Andy solo se relajaba cuando podía reaccionar a las locuras de Barney. El contraste era notable. El hombre que nos enseñaba a mantener la calma frente a los problemas estaba él mismo al borde del estrés. Y todo esto mientras cobraba un salario mensual que rondaba los $15,000 por episodio en las temporadas avanzadas, sumando varios cientos de miles de dólares al año. Traducido a la economía actual, estamos hablando de más de $500,000 al año por su participación en la serie. Número 13. Frances Bavier, Aunt Bee, la abuelita más complicada de Hollywood. Aunt Bee parecía la abuelita perfecta. Horneaba pasteles, sonreía todo el tiempo y solucionaba problemas con un toque de dulzura. Sin embargo, Frances Bavier, la actriz que la interpretaba, tenía fama de ser complicada. Su formación teatral le dificultaba adaptarse al estilo relajado e improvisado del set. Chocó varias veces con Andy Griffith y con otros miembros del reparto, generando tensiones que no siempre se veían en pantalla. Años más tarde, Frances admitió que había remordimientos por estas tensiones y trató de reconciliarse con Andy antes de fallecer. Su salario era modesto comparado con los protagonistas masculinos, alrededor de $2,000 por episodio, pero su actuación dejó un legado imborrable. Aunt Bee sigue siendo uno de los personajes más entrañables de la televisión estadounidense, recordado por varias generaciones. Número 12. Mayberry, un pueblo que sí existía, pero no del todo. Cuando pensamos en The Andy Griffith Show, lo primero que viene a la mente es ese pequeño pueblo apacible donde todos se conocen, los problemas se resuelven con calma y un sheriff amable pone orden con paciencia y humor. Muchos fans piensan que Mayberry era un lugar completamente ficticio, creado únicamente en la imaginación de los guionistas. Sin embargo, la realidad es mucho más interesante. Aunque la serie presenta a Mayberry como un pueblo universal y sin ubicación exacta, en varios episodios se mencionan lugares concretos de Carolina del Norte. Ciudades como Raleigh, Silver City o Charlotte aparecen en diálogos o referencias, situando a Mayberry dentro de un contexto geográfico reconocible. Este detalle no solo le daba verosimilitud a la serie, sino que también conectaba de forma sutil con la experiencia personal de Andy Griffith. La inspiración real vino de Mount Airy, Carolina del Norte, la ciudad natal de Griffith. Allí creció, vivió su infancia y absorbió muchas de las costumbres, personajes y paisajes que luego trasladaría a la televisión.
La fusión entre realidad y ficción permitió que Mayberry se sintiera cercano, familiar, casi como un pueblo que podrías reconocer si creciste en Estados Unidos, pero al mismo tiempo conservaba ese encanto universal que hizo que la serie fuera comprensible y entrañable para audiencias de todo el país. De hecho, este equilibrio entre lo real y lo imaginario es una de las claves del éxito duradero de la serie. Mayberry se convirtió en el pueblo de todos, un lugar donde los problemas eran simples, pero las historias profundas, y donde la vida cotidiana se convertía en algo digno de recordar. Número 11. Don Knotts deja la serie, y lo lamenta. Uno de los eventos más significativos detrás de las cámaras fue la salida de Don Knotts, el icónico Barney Fife. Tras 5 temporadas en la serie, Knotts decidió marcharse. Algunos espectadores piensan que su salida fue consecuencia del anuncio de Andy Griffith sobre su posible retiro, pero la realidad es más compleja y está ligada al lado financiero y profesional de la actuación. Knotts buscaba un contrato cinematográfico con Universal, que le ofrecía la oportunidad de participar en 5 películas. Esta decisión prometía mayores beneficios económicos que su salario en la serie, aunque no incluía propiedad ni participación en los derechos de emisión de The Andy Griffith Show. En otras palabras, Don estaba apostando por la independencia profesional y mayores ingresos a corto plazo, aunque eso significara dejar una serie que ya era un éxito consolidado. Aunque regresó como invitado en algunos episodios tras su partida, Knotts admitió años después que lamentaba haber dejado la serie tan pronto. Su salida no solo afectó la química en pantalla y la dinámica de la serie, sino que también cambió su visibilidad pública. Barney Fife había sido un personaje central, y su ausencia se notó entre los fans. Sin embargo, esta decisión también le permitió explorar nuevas oportunidades en cine y televisión, incrementando sus ingresos y consolidando su carrera en Hollywood. Fue un movimiento arriesgado, pero que demostró que incluso los grandes íconos televisivos deben tomar decisiones difíciles para crecer profesionalmente. Número 10. Ron Howard, el niño prodigio que conquistó Mayberry. Otro aspecto fascinante de la serie es la participación de Ron Howard, que interpretaba a Opie, el hijo de Andy Taylor. Aunque hoy lo conocemos como director ganador de varios premios Oscar, Ron ya era un niño actor con experiencia antes de entrar en Mayberry. Con solo 6 años, había participado en más de una docena de series y películas, lo que le dio una base sólida para enfrentar la fama que la serie le traería. La química entre Ron y Andy Griffith en pantalla fue inmediata. Su relación padre-hijo se convirtió en uno de los elementos más entrañables de la serie. Cada lección, cada momento de humor o de tensión familiar estaba impregnado de naturalidad gracias a la interacción genuina entre ambos actores. Esta credibilidad no solo encantaba a los espectadores, sino que también ayudaba a cimentar la serie como un referente de televisión familiar. En términos económicos, los salarios de los niños actores en aquella época eran modestos en comparación con los de los protagonistas adultos. Sin embargo, la exposición que Ron Howard obtuvo fue invaluable. Participar en The Andy Griffith Show le abrió las puertas a nuevos papeles, le permitió protagonizar series como Happy Days y finalmente construir una de las carreras más exitosas de Hollywood, primero como actor y luego como director. El impacto económico de su participación fue en realidad mucho más allá de lo que recibía por episodio. Se trataba de inversión en visibilidad, formación y oportunidades futuras, un capital que lo acompañaría durante toda su vida profesional. Número 9. Blanco y negro hasta el final. Casi. Uno de los aspectos más curiosos para los espectadores modernos es la transición de la serie del blanco y negro al color. Muchos creen que la serie permaneció en blanco y negro por nostalgia o para mantener un aire clásico, pero la verdad tiene más que ver con las decisiones de la cadena CBS y las presiones de la industria. La serie cambió a color en 1965 durante la 6ª temporada. De las 8 temporadas totales, las últimas 3 fueron completamente a color. CBS estaba intentando modernizar todos sus programas para atraer audiencias más jóvenes y competir con otras cadenas que ya ofrecían programación en color. Esta transición no solo afectó la estética de la serie, sino también cómo el público percibía las historias.
Algunos fans opinan que los episodios en color perdieron parte del encanto original, la calidez del blanco y negro que parecía envolver a Mayberry en un halo de sencillez y nostalgia. Aún así, la cadena logró mantener la audiencia y permitió que la serie continuara siendo un éxito mientras se adaptaba a los nuevos estándares tecnológicos. Este cambio muestra que, incluso en producciones aparentemente sencillas, las decisiones estratégicas sobre formato y presentación podían tener un efecto importante en la percepción y en el éxito económico de la serie. Número 8. Gomer Pyle, de gasolinero a estrella del spin-off. Cuando Gomer Pyle apareció por primera vez en El Show de Andy Griffith, nadie imaginaba que aquel joven despistado, amable hasta el exceso y con un acento sureño imposible de ignorar, acabaría convirtiéndose en uno de los mayores filones televisivos de la década. En sus inicios, Gomer no era más que un personaje secundario, un gasolinero ingenuo, torpe pero entrañable, que servía como alivio cómico en Mayberry. Un rostro más en el decorado, o eso parecía. El punto de inflexión fue Jim Nabors. Su interpretación tenía algo especial, una mezcla de inocencia genuina, timing cómico perfecto y sobre todo, esa voz potente y sorprendente que contrastaba brutalmente con la simpleza del personaje. Cada vez que Gomer aparecía en pantalla, el público reaccionaba. Las risas eran más largas, las escenas se recordaban más y las encuestas internas de la cadena empezaron a mostrar un patrón claro. Gomer Pyle se estaba robando el show. Los productores no tardaron en darse cuenta de que tenían oro entre manos. En lugar de dejar que el personaje se desgastara como secundario, tomaron una decisión poco habitual para la época: darle su propia serie. Así nació Gomer Pyle USMC, un spin-off que trasladaba al personaje del tranquilo pueblo de Mayberry al estricto mundo del cuerpo de Marines. El contraste era perfecto, y desde el primer episodio la fórmula funcionó como un reloj. El resultado fue un éxito arrollador. La serie se mantuvo en antena durante 5 temporadas, con audiencias altísimas y una rentabilidad que superó incluso a la serie madre. Para la cadena, el spin-off no solo se pagaba solo, sino que generaba beneficios enormes con costes relativamente controlados. Y para Jim Nabors, el cambio fue aún más radical. Económicamente, su vida dio un vuelco. De cobrar alrededor de $1,500 por episodio como actor secundario, pasó a ganar más de $8,000 por capítulo como protagonista absoluto. En una televisión donde muchos actores luchaban por estabilidad, Nabors se aseguró contratos sólidos, fama nacional y un lugar permanente en la cultura popular estadounidense. Número 7. El final que no parecía final. La serie terminó oficialmente en 1968 tras 8 temporadas, pero no hubo un episodio de despedida que cerrara las historias de los personajes. Simplemente dio paso a Mayberry RFD, un spin-off que continuó con varios personajes mientras Andy y algunos otros protagonistas se retiraban poco a poco. Los fans que habían seguido a la familia Taylor durante años se encontraron con que Mayberry seguía viva, pero la magia original había cambiado ligeramente. Este enfoque no fue casual. Los productores eran conscientes del valor que tenía la franquicia. Mantener la serie viva a través de un spin-off garantizaba ingresos continuos gracias a los derechos de emisión y al merchandising, incluyendo discos, muñecos y recuerdos de la serie. En términos financieros, esta estrategia era mucho más rentable que cerrar con un episodio final. Simplemente, en lugar de despedirse, la serie se transformó, asegurando que Mayberry siguiera generando beneficios económicos y manteniendo la fidelidad de su público. Número 6. La amistad real detrás de la pantalla. Una de las claves de la química entre Andy Taylor y Barney Fife fue la amistad genuina que existía entre Andy Griffith y Don Knotts. Más allá de la televisión, compartieron una relación sólida y sincera, apoyándose mutuamente tanto en lo profesional como en lo personal. Esta conexión se reflejaba en la pantalla. Cada mirada, cada gesto y cada broma tenían un trasfondo de complicidad real.
Andy llegó incluso a pronunciar un emotivo elogio en el funeral de Knotts, describiéndolo como el hombre más gracioso que conocí. Esta amistad no solo añadió profundidad a sus actuaciones, sino que también tuvo beneficios económicos. Ambos se beneficiaron de contratos millonarios, royalties y merchandising relacionado con la serie. Lo que vemos como humor entrañable en pantalla también era el resultado de una relación sólida y profesional entre dos leyendas de la televisión. Número 5. Bromas internas y guiños ocultos. Más allá del guión formal, The Andy Griffith Show estaba repleto de secretos y bromas internas que solo el equipo comprendía. Muchos episodios contenían expresiones o gestos improvisados de Don Knotts que los guionistas decidían mantener porque eran oro puro. Estas pequeñas ocurrencias añadían autenticidad y hacían que cada episodio fuera especial incluso para los espectadores más atentos que lo veían repetidas veces. Estas bromas internas no solo fortalecían la diversión de la serie, sino que también mostraban un detalle importante. La televisión no era solo entretenimiento, sino un espacio donde la creatividad del reparto podía brillar. Los guiños y pequeñas improvisaciones eran como un sello personal de los actores que, sin que el público lo supiera, elevaban la calidad de cada escena. Número 4. Personajes que cambiaron gracias a la audiencia. Muchos secundarios comenzaron como cameos o apariciones esporádicas. Sin embargo, la reacción del público fue decisiva. Los que generaban simpatía se expandieron y se convirtieron en pilares de la serie. Este fenómeno demuestra el poder de la audiencia y cómo el feedback directo puede influir en la dirección de un programa. Los creadores supieron escuchar, adaptarse y aprovechar estas oportunidades. Gracias a esto, la serie construyó un elenco inolvidable donde cada personaje tenía su lugar, desde Barney Fife hasta los vecinos de Mayberry, haciendo que la comunidad televisiva se sintiera más real y completa. Número 3. Humor limpio y universal. A diferencia de muchas series de su época, The Andy Griffith Show mantenía un humor completamente familiar. No había dobles sentidos, ni bromas ofensivas. Todo estaba pensado para que la familia pudiera disfrutar junta de la serie. Este cuidado extremo en los guiones no solo garantizó un público fiel, sino que también contribuyó a que la serie envejeciera bien. El humor limpio era estratégico, mantenía a los niños entretenidos, permitía que los adultos también disfrutaran de las historias y aseguraba que los sponsors no tuvieran problemas con el contenido. El resultado fue un programa que trascendió generaciones, algo que se refleja en la nostalgia que todavía sentimos hoy y en el continuo interés por el merchandising clásico, desde DVDs hasta recuerdos de colección. Número 2. Locaciones, mezcla de ficción y realidad. Aunque Mayberry parecía un pueblo real en Carolina del Norte, la serie nunca se filmó en Mount Airy. La mayor parte del rodaje se realizó en los Desilu Studios en Culver City, California. Sin embargo, algunas escenas exteriores, como la famosa introducción con Andy pescando, se grabaron en el Franklin Canyon Park en Los Ángeles. Esta combinación de sets construidos y exteriores reales permitió crear un pueblo creíble sin depender de una sola ubicación. La atención al detalle en la escenografía y los exteriores ayudó a que Mayberry pareciera auténtico para los espectadores. Un pueblo que, aunque ficticio, se sentía familiar y acogedor. Número 1. Impacto cultural y legado. Si hay algo que define a The Andy Griffith Show, es su legado. La serie no solo entretenía, sino que también moldeó la percepción de la vida en pequeños pueblos de Estados Unidos. Mostraba valores de comunidad, amistad y simplicidad que se convirtieron en referentes culturales. Mayberry inspiró series posteriores, merchandising, libros y recuerdos que perduran hasta hoy. La nostalgia por la sencillez del pueblo sigue siendo un referente en la cultura popular, y los ingresos generados por derechos de emisión, ventas de DVD, licencias y productos relacionados alcanzan cifras multimillonarias incluso décadas después del final de la serie. El éxito de la serie demuestra que un programa familiar, con humor limpio, personajes entrañables y una ambientación cuidada puede trascender generaciones. Mayberry no era solo un lugar en la televisión,
era un símbolo de tiempos más sencillos, de la magia de la amistad y del valor de una buena comedia que se mantiene viva en la memoria de millones de personas en todo el mundo. Así que la próxima vez que veas a Andy y Barney en sus aventuras, recuerda que detrás de cada episodio hubo risas, tensiones, decisiones financieras y amistades que trascendieron la pantalla. Mayberry fue más que un pueblo ficticio, fue un fenómeno cultural que cambió la televisión para siempre. Desde Don Knotts convirtiéndose en leyenda, hasta Ron Howard aprendiendo lecciones que lo catapultarían a Hollywood, The Andy Griffith Show nos muestra cómo una comedia familiar puede dejar una huella duradera tanto en la audiencia como en la industria. Y aunque la serie terminó hace más de 50 años, su humor, sus personajes y sus historias nos recuerdan que a veces la verdadera magia está en lo simple, en lo cotidiano, y en un pueblo donde todos se conocen y donde Barney Fife siempre nos hará sonreír.